Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Bendiciones, hermanos. Hoy nos corresponde estudiar acerca de el último mensaje o la carta dirigida a la última iglesia, es decir, a la 7ª iglesia, y es la iglesia de la Odisea, contenida en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 14 al 22. ¿Qué tipo de iglesia era la Odisea? Vamos a empezar con esta pregunta. Esta iglesia se distingue por ser la única de la cual Jesucristo no puede decir nada. Con eso vamos a iniciar, para que ustedes se formen ya una idea. La ciudad de la Odisea estaba ubicada en el valle del río Lico, al sureste de Frigia, y se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en la región. Era conocida por 3 grandes industrias: el préstamo de dinero, número 1, la lana, número 2, y tercera industria, la medicina. Se hace mención en esta cita bíblica del colirio, que era algo nuevo como una solución salina y salubre también para los ojos. No deja de ser una paradoja que una ciudad tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos no reconociera la ceguera que ellos tenían espiritualmente. Pareciera ser increíble esto. Por otro lado, la falta de una fuente adecuada de agua obligó a la ciudad a construir un acueducto de agua subterráneo. Ellos eran muy avanzados en cuanto a esta tecnología también. Las 3 grandes industrias que mencioné, el préstamo de dinero, la lana y la medicina, así como el suministro inadecuado de agua potable, formaron parte del mensaje que Jesucristo les va a dirigir en su carta a esta iglesia. El mensaje de Jesucristo se refiere directamente a la prosperidad que ellos disfrutaban y a la habilidad de las que la Odisea presumía tener, hasta llegar al punto en que habían eliminado la necesidad de Dios, de buscar a Dios en la mente de sus ciudadanos, y aún siendo esto más doloroso en los miembros de la propia iglesia. Un detalle muy significativo es que la Odisea estaba en una zona donde había una extensa población judía. Puede que hubiera pocas ciudades en Asia Menor en la que los ricos judíos fueran tan influyentes como lo eran en esta región de la ciudad de la Odisea. ¿Cómo surgió esta iglesia de la Odisea? Comenzó por medio del ministerio de Epafras, mientras el apóstol Pablo se dedicó a ministrar o a predicar, a enseñar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pablo nunca visitó esta iglesia de manera personal, y podemos leer lo que dice Colosenses en su capítulo número 1 al verso 7. Dice Pablo lo siguiente: como lo habéis
aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. A esto yo me refiero al hablar de este personaje o de este varón de Dios llamado Epafras, que fue el ministro de la iglesia. De las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, es a esta iglesia, a la última, la de la Odisea, a la que se condena a sí misma irremisiblemente. Y cuando yo utilizo esta palabra me refiero a sin perdón o imposible de perdonar, de eximir, de condonarle sus errores, sus culpas que ha cometido delante de Dios, y también muy difícil de ser exonerada por el mismo Dios. No encontramos en esta iglesia ninguna cualidad redentora. ¿A qué me refiero? A predicar la palabra de Dios para salvar almas. Es una iglesia estática, es una iglesia que no es activa, es una iglesia pasiva, no es productiva ni tampoco proactiva. Así que encontramos en esta iglesia lamentablemente esto. Se dice que Arquipo fue el primer obispo de esta iglesia, Arquipo. Y cuando Pablo escribió a la iglesia de Colosas, a los hermanos, a los colosenses, le hace a Arquipo la siguiente advertencia. Y lo encontramos en Colosenses capítulo 4, verso 17. Decidle a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Las palabras que aquí está diciendo el apóstol Pablo a este hombre llamado Arquipo parecen indicar que este varón se está desviando de la verdad bíblica, está fallando al cumplimiento de su cometido, para aquello para lo cual Dios le puso o lo llamó a que cumpliera fielmente en la iglesia a la Odisea. Lo que parece indicar que se había introducido a la iglesia de la Odisea por parte de Arquipo algún tipo de contaminación espiritual. Esto sucedió unos 30 años antes que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Lamentable y tristemente tengo que decirlo, como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos, porque siempre llegarán lobos vestidos de ovejas que tratarán de saltear los muros, aquellas rejas, de aquel redil donde las ovejas están siendo protegidas o resguardadas. Y las ovejas tienen que tener mucho cuidado de aquellos personajes que no entren por la puerta por donde entra el pastor, que conoce a sus ovejas y hasta las llama por su nombre, porque los que son salteadores y no son pastores, sino que, vuelvo a repetir, son lobos vestidos de oveja, tratarán de esparcir, de sacar, de ahuyentar a las ovejas de la búsqueda de Dios, del sometimiento a Dios, de buscar la verdad de la sana doctrina de la palabra del Señor, y tratarán de enseñar herejías, filosofías, mentiras absurdas, fábulas engañosas, que lo único que hacen es quitarle a la persona que ha creído en Jesucristo esa íntima comunión con su Señor y con su Salvador.
Así que, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con los arquipos que también podríamos de vez en cuando visualizar o detectar en nuestras congregaciones. Algo que me llamó la atención aquí en mi Biblia, encontré el suplemento arqueológico y habla de la Odisea, es que esta ciudad fue fundada cerca del año 250 antes de Cristo por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa a esta ciudad. Ella se llamaba Laodice, y por eso es que la ciudad se llama Laodicea. Y la pobló con sirios y judíos, oigan esto, traídos de Babilonia, allá donde el pueblo de Israel permaneció cautivo por 70 años, judíos que fueron sacados del cautiverio y fueron llevados a esta región para que la poblaran. También me llamó mucho la atención, que dice que en la última parte del primer siglo, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea parece haber sido afectada por la atmósfera de opulencia reinante en el lugar. Y aquí es donde también tenemos que tener cuidado, y lo vamos a ver más adelante. No permitir que las cosas materiales de este mundo nos distraigan, nos alejen de la presencia de Dios, porque las riquezas no debemos hacerlas en este mundo. Tenemos que hacer nuestras riquezas en el reino de los cielos, donde ni la orina, ni tampoco la polía, ni tampoco ladrón mina y hurta. Las riquezas de los cielos son riquezas que están aseguradas para nosotros por toda una eternidad. Voy a iniciar entonces ahora con el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, referente al mensaje de esta iglesia, a la Odisea, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Al igual que las cartas anteriores, hermanos, esta carta inicia nombrando los grandes títulos de Cristo. ¿A qué títulos me refiero? A los que voy a mencionar. He aquí el Amén, primer título. Esto puede significar lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo número 65, verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Cuando dice en el Dios de verdad, esto también hace una referencia al Dios, ¿verdad?, que es verdad. En el idioma hebreo, recuérdense que en el estudio anterior a la iglesia de Esmirna mencioné esta palabra hebrea emet. Y el verbo que se halla en la base de este término, que hace referencia en la palabra hebrea a nuestro vocabulario castellano, verdad, el verbo que se halla allí en esta palabra hebrea es amén. Por lo que se traduce entonces, cuando Jesucristo está diciendo, he aquí el amén, se refiere al Dios del amén. Regularmente cuando nosotros queremos afirmar algo en un mensaje, en una prédica que estamos escuchando, o hablamos algo de la palabra de Dios, regularmente al final agregamos amén, que quiere decir así sea, es verdad. Lo que quiere decir entonces que Dios es digno de toda credibilidad. Es decir, si hay alguien digno de confianza, es Dios. Si hay alguien digno de crédito, es solamente Dios, y en quien podamos nosotros
reposar o confiar es solamente en nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay alguna persona muy amiga tuya o amigo tuyo que te diga confía en mí, ¿verdad? Es a veces un poco no creíble estas palabras, porque tarde o temprano las cosas salen a luz. El único en el que podemos nosotros confiar, ¿verdad?, es en el Dios de verdad, es en Jesucristo. Santiago capítulo 1, verso 17, la versión Nueva Traducción Viviente, dice esto: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Oigan esto: Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios nunca cambia. Jesucristo nunca va a variar. Por eso Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Cuando la palabra está diciendo, y este es el segundo título de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, lo que está indicando aquí es que solo Jesucristo es quien puede revelar todo y contarlo todo, sin hacer cambio, sin quitar una coma, sin poner una tilde de más. Él es el único que da fe de las cosas tal y como son, tal y como van a suceder. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabes por qué digo esto? Porque solo en Jesucristo, en el Hijo de Dios, solamente en la persona de Él, nosotros podemos darle a nuestro Señor toda nuestra confianza, porque también Él confiará en nosotros y Dios se mostrará siempre veraz en todo lo que Él quiera probar. Romanos capítulo 3 y su verso 4 dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, usted recordará, amado hermano, que las palabras griegas aletheia es la que se utiliza para referirse a verdadero y significa aquello que no está oculto o escondido, aquello que es evidente. Dios siempre se ha dado a conocer a todos los hombres en todo el tiempo como la fuente única de verdad, porque su palabra y su ley son parte para nosotros no solo de la verdad, sino del fundamento de toda la verdad de Dios. Así que usted quiere saber algo que es verdadero, no vaya a cualquier libro, vaya al libro de los libros, que es la Biblia. Lea y acuda a investigar en esa gran enciclopedia, en ese canon bíblico, todo lo que usted quiera saber concerniente a la verdad, que Dios se lo aclarará por el poder del Espíritu Santo y se lo revelará. Otro título de nuestro Señor Jesucristo es el principio de la creación de Dios, dice eso. Esto podría indicar dos cosas. Número uno, que Jesús fue la primera persona creada por Dios el Padre. Oiga eso, que Jesús fue la primera persona creada por Dios el Padre. Número dos, que Jesús fue el que puso en marcha el proceso de la creación de Dios. De hecho, la conexión o la relación de Jesucristo con la creación
se establece a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Juan empieza su evangelio diciendo esto. En el capítulo 1 y verso 1 al 3, en el principio, oigan eso, lo que estoy diciendo me estoy fundamentando en lo que Juan está afirmando en esta cita bíblica, que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, de todo lo que vemos y de todo lo que existe y de todo lo que hay a nuestro alrededor. Jesucristo es el principio de toda la creación. Juan entonces empieza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Permítame usar mis propias palabras. Cuando dice este era, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Como que la Biblia nos está dando a entender: el Hijo de Dios era en el principio con Dios. Verso número 3. Todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Por quién? Por Dios y por Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuérdense que cuando Dios, en el libro de los orígenes, el libro de Génesis, empieza a hacer la creación y va a hacer al hombre, Dios usa el plural hagamos en la palabra, en la Biblia, en esa verdad. Hagamos. ¿Quiénes participaban? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La traducción lenguaje actual, refiriéndose a la cita bíblica siempre de Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 3, se las voy a leer y dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel, que es la palabra. Sí, Jesucristo es la palabra. La palabra estaba con Dios. Oigan eso. Jesucristo, la palabra, estaba con Dios. Y la palabra, que hace referencia a Jesucristo, era Dios. Verso 2. Cuando Dios creó todas las cosas, oigan, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, allí estaba Cristo, ahí estaba también el que le dio origen a todo lo que existe. Todo, dice el verso 3, fue creado por la palabra, porque Jesucristo es la palabra, y sin la palabra nada se hizo. El apóstol Pablo también escribió en Colosenses capítulo 3, verso 1 al verso 18, oigan esto, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen. El primogénito, oigan, de toda la creación. El principio, el origen, el primero de toda la creación. Entonces aquí se está afirmando que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Lo que yo dije anteriormente, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y esta palabra potestades en algunas versiones también dice autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que cuando Tito capítulo 3 verso 1 menciona al apóstol Pablo que todas las autoridades han sido puestas por Dios, hace referencia también a esto, porque Dios se sirve de las autoridades para un beneficio nuestro. Y Tito capítulo 3 verso 1 dice, para bien nuestro. Así que no hay que estar recriminando contra las autoridades que gobiernan los países. Si Dios permitió
porque es el que pone reyes y quita reyes, como cristianos tenemos que estar orando por nuestras autoridades, porque no las puso el hombre. Dios es el que permite que lleguen a ostentar esos altos cargos y ellos también un día tendrán que entregar cuentas. Nuestro deber es orar por ellos y no criticar. Verso número 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir permanecen. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto quiere decir la primacía, el primer lugar. ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué debemos insistir a lo largo de las Sagradas Escrituras que el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo un papel esencial en la creación? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque los no cristianos estaban enseñando, oiga qué terrible, que el pecado y la enfermedad se debían a que el mundo había sido creado por un Dios falso, por un Dios malo, por un Dios inferior. ¡Qué tremendo! Que hayan surgido personas dentro de las congregaciones que dijeran tales falsedades y mentiras. Por eso muchos se desviaban, se corrompían y dejaban de buscar a Dios y se olvidaban de consagrar sus vidas y de santificarse ante Dios, y mucho menos también de servirle. Los cristianos, en cambio, desde un principio insistieron que este mundo era la creación de Dios y que el pecado y el sufrimiento no existían por culpa de Dios, sino por la desobediencia de los hombres. Y eso es una gran verdad. El hombre va a sufrir por sus propias decisiones. El hombre se va a lamentar y va a padecer por su pecado, por la culpa que lleva, por su propia desobediencia. Cada vez que el hombre desobedece y transgrede o viola la palabra de Dios, se expone al mal, a la lamentación, a los sufrimientos. Un famoso escritor dijo que a menudo se culpa a Dios de los errores del hombre. Y eso es una gran verdad. Basta solo observar a nuestro alrededor, hermanos, el estado en que se encuentra nuestro planeta y darnos cuenta, oiga esto, del calentamiento global de la atmósfera. Darnos cuenta del gran agujero en la capa de ozono, de la ruina moral de algunos gobiernos, de la quiebra de compañías debido al uso fraudulento de los productos financieros o las malas inversiones, los paros sindicales, las huelgas sindicales, el terrorismo que el propio hombre busca y ocasiona, las pestes, las guerras y el hambre. Todo esto, ¿producto de qué es? Todo esto ocasionado por ¿quién es? Por Dios, de ninguna manera. Dios dice su palabra que tiene pensamiento de bien y no de mal para los hombres. Entonces, todo esto es producto y consecuencia del pecado del mismo hombre. Porque cada vez que usted y yo pequemos, la tierra sufre, la tierra se lamenta, y Dios ha puesto de testigos al cielo y a la tierra contra los hombres. Entonces, por la mala distribución de las riquezas
y de los genocidios, hay mucho sufrimiento sobre la tierra. Todo lo que ahora mismo se está dando también a través de esta enfermedad, todo esto es producto del pecado. Todo esto es producto de la maldad del hombre. Todo esto es consecuencia de que el hombre no quiere buscar a Dios, porque Dios no se equivoca cuando menciona en su palabra y dice que la nación que teme a Jehová, esa nación será bendita. Y déjeme agregar algo más. También la iglesia tiene la culpa, porque no dobla rodillas, porque no clama a Dios, porque pasan meses, pasan años, pasan edades, pasan mucho tiempo sin clamar a Dios para que las almas se conviertan a Cristo, para que la gente cambie sus actitudes, sus malos deseos y aquellos valores que ya no tienen. La gente en la iglesia o los cristianos se han dormido, han cabeceado, se han adormitado espiritualmente, y también la iglesia culpa para que las situaciones que a veces nos tocan o nos chocan y también sufrimos, tengamos que lamentar porque no hemos hecho lo correcto delante de Dios. Podemos eludir nuestra culpa o responsabilidad y culpar a Dios de nuestros propios actos y decisiones. Nunca de los nunca. No, no y no. Dios no tiene la culpa de nada. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y está con signos de exclamación esta parte final. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, verso 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las palabras de condenación, que estoy hablando, las palabras de condenación para esta iglesia, hermanos, comienzan con un cuadro que es una cruda realidad. Sus miembros no son fríos ni tampoco son calientes. Tenían una cualidad tan nauseabunda, según esta cita bíblica, que Jesucristo los va a vomitar de su boca. El sentido original de la palabra frío significa, oiga esto, un frío total. Son una nevera, son un polo de nieve, son un iceberg. Ellos están totalmente fríos, cadavéricos, como cuando un cuerpo ya no tiene el calor de la vida, están inertes y helados. ¿Qué puede llegar a la congelación? Esta condición. El término caliente significa un calor tal que puede llegar a la ebullición. ¿A qué me refiero? Que puede llegar a hervir. Y el Señor está poniendo estos dos polos opuestos. Ni eres frío, ni eres caliente. Ellos no estaban ni de un lado ni del otro. Hubiera sido agradable para el Señor que ellos hubieran estado en ese estado de ebullición, para hervir, para quemar. Pero lamentablemente no lo estaban. Y ese es el deseo de Dios, que la iglesia lo esté. Ferviente, poderosa, ungida y caliente por el poder del Espíritu Santo, que sean capaces de quemar todo al paso de donde la iglesia vaya. ¿Acaso no es verdad que las cosas tibias, como por ejemplo el agua tibia, no es agradable y produce náusea? ¿Le ha ocurrido a usted? A mí sí. Y produce náusea, que en algunos extremos a algunos los lleva al vómito. Los alimentos fríos o calientes resultan ser más agradables y a veces para algunos apetitosos. Pero la comida tibia regularmente revuelve el estómago
estómago. ¿Qué actitud es la que Jesucristo condena a esta iglesia de la Odisea? La única actitud que Jesucristo condena de ellos, y que esa actitud también es irremisible, es la indiferencia. No van a tener perdón por su indiferencia. No se les va a condonar esa grave falta, la indiferencia. No se les va a eximir de ese grave error, la indiferencia. Y por eso escúchenme, por favor, amados hermanos, que estás oyendo este estudio. Deja la indiferencia, porque la indiferencia te lleva a convertirte en un hielo que ni la palabra de Dios va a poder hacer la obra que quiere, porque el hombre que se convierte en un estado de congelamiento ya no fácilmente recibe el consejo de la palabra de Dios. Ese es el problema, la indiferencia. De todas las actitudes, la más difícil de combatir en la vida de un cristiano es la indiferencia. Ese es el problema del evangelio postmoderno que en nuestra era se está viviendo. Para algunos pastores, iglesias que todavía pues son muy conservadores y tradicionales en la manera de llevar su liturgia o de celebrar los cultos, para algunos esto es absurdo, esto ya pasó de moda, esto ya quedó atrás, porque ahora el evangelio es un evangelio postmoderno, sí, pero ese estilo de vida espiritual ha llevado a muchos cristianos e iglesias al fracaso, porque los ha sumergido y los ha conducido a la indiferencia. Sí, se acostumbran a ver solamente por medio de una pantalla un mensaje, pero ya no es el culto que Dios espera recibir. Se acostumbran solamente de recibir por un video grabado la prédica del pastor o de un anciano o del apóstol de la iglesia. Sí, pero ya no es aquella alabanza y adoración que hay que darle a Dios, de venir a sus atrios, de postrarse delante de Él, donde la golondrina y el gorrión hayan nidos. Ya no, se está perdiendo todo esto. Estamos cayendo en un círculo vicioso donde precisamente como ahora ya no se ama la casa de Dios, porque es mejor solamente escuchar un mensaje de quien sea grabado, se les facilita a muchos caer en la indiferencia a tal punto de llegar a pecar y sentir que los pecados no tocan el interior, sino solamente lo exterior, cayendo en doctrinas erróneas como la que habían caído los nicolaitas también. El cristiano de hoy ya no se ya no se enfrenta a la hostilidad. ¿A qué me refiero? Ya no muestra una actitud que provoque o que sea contraria, que ataque, que emprenda un enfrentamiento. El cristiano de hoy ya no se opone, ya no hace aquella fuerza de oposición, de acometer contra las falsedades bíblicas y contra la indiferencia en la que el pueblo también está cayendo. Tristemente han cerrado sus ojos y también sus oídos y se acomodan a no herir ni lamentar, a la queja, a los miembros de su congregación, y no confrontarlos y decirle sus errores y sus pecados, sino solamente ensobar el hombro y decir: está bien, hermano, no tenga pena, no se preocupe, yo le comprendo. Esa no es la labor a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a no herir y tampoco a no ofender a nadie, ni a tratarlo mal, porque tenemos que usar el amor y la misericordia de Dios, pero sí hacerle saber su indiferencia, su frialdad y su falta de búsqueda a Dios. Aquí hay un serio problema, y es este: que el cristiano o el cristianismo como sistema de vida y de valores
ha dejado de ser relevante para la gran mayoría de la gente. La gente del mundo ya no percibe el cristianismo como un modo de vida que puede hacer que la vida valga la pena. Le vuelvo a repetir eso. La gente del mundo ya no percibe el cristianismo como un modo de vida que puede hacer que la vida valga la pena. ¿No será que el mundo no quiere ser cristiano? ¿Por qué digo esto? Porque no encuentran nada de atractivo en los cristianos de hoy. ¿No será que la gente del mundo no desea ser cristiana? No solo por esto, porque cuando observan a algunos cristianos que proclaman ser diferentes, se están dando cuenta que no parecen serlo, ya que se ven igual o iguales a algunos que no son cristianos, y algunas veces el modo de vida o el estilo de vida de los que se dicen ser diferentes es hasta peor de los que no son cristianos. Esto es muy lamentable, y esto da vergüenza, y esto da pena también, que hayan muchos cristianos que no sean lámparas, que estén dando la luz de Cristo en este mundo de tinieblas, y que no sean cartas abiertas, y lo único que están demostrando es un mal y pésimo testimonio del cristianismo y de nuestro Señor Jesucristo, de ese nombre que es sobre todo nombre. Algunos tal vez dirán, yo por eso soy neutral como cristiano. No quiero ofender, no quiero herir, no quiero que me critiquen, no quiero que me juzguen, mejor me mantengo neutral. Pues quiero decirte algo, la neutralidad en el cristianismo no existe. Y si tú te consideras neutral, entonces no eres cristiano. Perdón que te tenga que decir esto, porque el cristianismo se da a conocer. El cristianismo o el cristiano se identifica con solo verlo, en la manera como habla, en la manera como actúa, pero neutralidad no hay. Es la única actitud que no se puede adoptar frente al cristianismo. Jesucristo actúa o trabaja por medio de personas como usted y como yo, que a pesar de que tenemos aún muchas imperfecciones, siempre y cuando usted le permite a Dios que actúe a través suyo. El Espíritu Santo hará la obra y el poder de la palabra también, y vamos cambiando, y nos vamos arrancando, y nos vamos quitando imperfecciones, pero queremos ser embajadores del reino de los cielos. Permítele al Señor que actúe en tu vida, porque si el Señor, el creador del universo, no actúa en nosotros y a través de usted, Él no actúa, es porque usted no se lo está permitiendo. Si usted como cristiano no se somete a Jesucristo, se está resistiendo a Él. No hay término medio, como yo le decía, no hay neutralidad. Delante del Señor no hay tonos grises, o se es negro o se es blanco. ¿Está con Él o no está con Él? Le hago esa pregunta. Usted respóndasela. A lo mejor esto le parezca muy radical en lo que yo estoy diciendo, pero quiero decirle que es cierto. Así es muy radical. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es absolutamente radical. No hay cambio ni variación alguna. El cristianismo es completo, de pies a cabeza, de principio a fin. El cristianismo es total. El cristianismo es muy riguroso. El cristianismo es enérgico, porque es la verdad y no acuchucha o toma en cobijo las falsedades o las mentiras. Por eso es que el cristianismo es rechazado por muchos,
por movimientos sociales. Y muchas veces somos tildados de antisociales o antihumanistas. El verdadero cristiano tiene que posicionarse, debe decidir de qué lado está y no puede permanecer en medio, es decir, neutral o tibio, no puede permanecer en medio, a menos que quiera ser un cristiano y una iglesia como esta, como la Odisea. Tú puedes tener personas en tu trabajo, en tu lugar de estudios, en tu vecindad, parientes, qué sé yo, que no son cristianos, pero ellos deben de saber que tú eres radical, que tú quieres que ellos se conviertan a ti, pero tú no te vas a convertir a ellos, porque ese es el cristianismo. Y si a alguno no le parece, esto pues definitivamente no es para él. Voy a terminar con esto. En conclusión, por muy duro que parezca, en el sentido de ese terrible mensaje que es una advertencia que Jesucristo le hace a esta iglesia, puedo decir, para concluir, es mejor no empezar el camino de cristiano y luego desviarse para llegar a ser un cristiano ficticio, un cristiano religioso, un cristiano vacío de vida espiritual, frío, desapasionado y llegar a caer hasta en un apóstata de la fe de este evangelio. Es mejor no empezar ese camino, porque la Biblia también advierte que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación recibe. Hay que mantener el fuego del Espíritu Santo. Como cristianos, mantén el fuego del Espíritu Santo. Mantente caliente. Mantente siempre en ese estado de ebullición, hirviendo para la gloria y la honra del Señor, haciendo proezas, haciendo grandes cosas para su reino, para estar cerca de Cristo. El que está lejos de Él está frío. A lo que es peor, será un cristiano tibio y el Señor lo vomitará de su boca. Que Dios les bendiga. Hoy, hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio a esta iglesia de la Odisea, porque esta es la iglesia de nuestros tiempos finales. Y no me dio tiempo a finalizar hasta el versículo 22 y continuaré con la segunda parte en el próximo video. Por favor, escúchalo. No seamos como la iglesia de la Odisea, rogados para orar, rogados para leer la Biblia, rogados para ir a la iglesia, rogados para estar en el culto racional a nuestro Dios, rogados para ayunar, rogados para velar. Hermanos, aprendamos a lo que el Señor dice. Obediencia quiero, más que sacrificio. Seamos al Señor una iglesia viva y no un témpano de hielo. Que Dios les bendiga. La paz de Dios con ustedes. En el nombre de Jesús les bendigo y declaro que Él es su amparo y su fortaleza en estos tiempos de angustia y de tribulación. Amén. Shalom.